Ok, pues muy buenas tardes. Qué gusto poderles ver a cada uno después de 2 semanas que tenemos de no estarnos reuniendo aquí. Es un gusto y un privilegio de nuevo estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que es la palabra de Dios y tratar de poder dar algo de ánimo a sus vidas, a mi vida. Ciertamente el estar estudiando en preparación para este mensaje es el tema que vamos a ver el día de hoy y durante las siguientes semanas son temas muy por demás prácticos. Y lo que vamos a estar haciendo es que estamos iniciando una serie en esta semana acerca del libro o la epístola de Santiago. Y vamos a estar viendo versículo por versículo cada uno de los instrucciones que habla este autor Santiago a nuestra vida. Es un libro por demás práctico. A veces podemos llegar a las escrituras y decir, es que es muy difícil entenderlo, no sé lo que me está diciendo. El libro de Santiago es todo lo contrario, es por demás práctico, va al grano, no se anda con rodeos. Sin embargo, por ser la palabra de Dios, también tiene la característica de que a la vez que es práctico, deja mucho a que tú lo apliques en tu situación particular en la que te encuentras. Y vamos a estar observando acerca de ello. El día de hoy vamos a empezar con el versículo 1 y en este versículo solamente es donde nos vamos a enfocar. Si gustas ahí ir en tus Biblias a Santiago número 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por lo que podemos ver en este día, por lo que podemos aprender de ti, por el ánimo, por el reto que puede traer tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos que nos des corazones dispuestos y corazones humildes delante de ti, que podamos tener nuestros corazones abiertos para que tú puedas hablarnos, para que tú puedas redarguirnos, para que tú puedas traernos ánimo y podamos salir de aquí cambiados por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues leíamos, el día de hoy vamos a hacer una combinación un poco de historia y trasfondo, de quién es este personaje Santiago, qué es lo que está sucediendo, y esto nos va a ayudar en esta semana y en las siguientes semanas a entender y apreciar un poco más lo que está sucediendo. Y primeramente Santiago. Él se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero ¿quién es este Santiago? En el Nuevo Testamento solamente hay 6 Santiagos que se mencionan. De hecho, hay 2 de ellos que son discípulos del Señor Jesucristo. Sin embargo, este Santiago no es ninguno de ellos 2. Y pues entra la duda, ¿no? ¿De qué Santiago se está refiriendo? No puede ser Santiago el hijo de Zebedeo, uno de los discípulos, porque él fue uno de los primeros mártires por la fe cristiana muy temprano después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que a él lo descartamos y por algunas otras razones descartamos a los otros que se encuentran y realmente nos quedamos con uno muy en particular. Y de nuevo quiero hacer énfasis, no era discípulo de Jesús, pero era el hermano de Jesús o el medio hermano de Jesús. Historiadores y estudiosos de las escrituras tienen distintas teorías de a qué se refiere con esto, ¿no? Puede ser que José ya había tenido un matrimonio y tal vez su esposa falleció y cuando se casó María, pues este Santiago era pues un medio hermano mayor de Jesús. Lo más probable, según y estando constantes con la escritura, es que es un medio hermano pero menor de Jesús, hijo de José y de María después, así que sería tal vez el hermano después de Jesús, ¿no? El mayor después de Jesús. Pero lo interesante es que, como te digo, no era discípulo de Jesús. Y no sé si algún día tú te has puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo sería la vida siendo hermano de Jesús, ¿no? Hermano de Jesús. Así que
Yo he visto películas, he visto series que hablan acerca de la vida de Jesús, ¿no? Y en los tiempos, y tenemos cuando Jesús estaba por ahí pequeño, ¿no? Cuando nació, y cuando van en el burrito a Egipto y que regresa, y luego ya lo vemos como ya maestro, ¿no? Como rabino. Pero nunca tenemos, y la escritura guarda silencio acerca de esta etapa de Jesús, de su infancia, no nos dice mucho. Pero pues si tú usas tu imaginación, imagínate que eres hermano, ¿no? De Jesús, y pues por ahí te portas mal y tu mamá que te dice, ay, mijito, ¿cómo no eres más como Jesús, no? Pues pórtate bien, y pues sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Él nunca pecó, pero pues ahí están comparándote, la trampa de la comparación. Y nosotros como padres yo creo que nunca somos exentos a hacer eso, ¿no? Pero pues ahí estamos y tal vez esa fue tu situación familiar, ¿no? Tal vez tus papás o tu mamá te estaba comparando siempre con tu hermano, con tu hermana, ¿no? Vemos en la película de Encanto, ¿no? La señorita perfecta. Así que pues tenemos todas estas situaciones que a veces pueden causar cierto conflicto familiar. No sabemos la realidad de las cosas, el por qué, pero Santiago, a pesar de haber vivido toda una vida cercana a Jesús, él no creía en Jesús. De hecho, encontramos algunos pasajes donde, por ejemplo, hay un pasaje en Marcos 3 o 4, si mal no recuerdo, donde Jesús estaba con sus discípulos en los principios de su ministerio y llegan, y dice ahí la escritura, María y los hermanos de Jesús llegan a buscarlo, querían sacarlo de lo que estaba haciendo porque estaba causando de alguna manera conflicto a sus tradiciones, y pues llegan a sacarlo, a traerlo de ahí. En otro pasaje en Juan, menciona específicamente porque sus familiares y sus hermanos no creían en él. Así que esas son nos da algunas pistas de la personalidad y de quién era esta persona Santiago. Habiendo de nuevo crecido con Jesús, habiendo tenido, pues, estando tan cerca de las enseñanzas de Jesús, ¿cómo pudo Santiago no creer? Y eso tal vez es algo que puede ser muy importante para ti, para mí, el día de hoy. El estar estudiando y memorizando las escrituras solamente por obtener conocimiento no nos garantiza en ninguna manera el estar en una relación correcta con el Señor Jesús. El solo hecho de vivir una vida en una familia cristiana, digamos, que creciste en una familia cristiana o en una familia, digamos, católica o mormón o musulmán, lo que sea, no te va a garantizar el estar en una relación correcta con Dios. Y lo vemos en la vida de este personaje Santiago, pero luego te pones a pensar, bueno, entonces, ¿por qué estamos leyendo este pasaje? Si así a primera vista alguien parece que es un ateo o alguien que está no solo que no cree en Dios, sino que está en contra de Dios. Pues algo sucedió en su vida. Si la vida de Jesús no lo pudo convencer de que Jesús era Dios mismo, ¿qué fue lo que convenció a este Santiago, también llamado Jacobo? ¿Qué fue lo que lo convenció? ¿Qué fue lo que causó ese cambio en su corazón? Y aquí es donde quiero que vayamos a la carta de Primera de Corintios 15, del 1 al 7. Primera de Corintios 15 del 1 al 7. Este es el apóstol Pablo, uno de los primeros líderes en la iglesia cristiana. Y él está haciendo un recuento del evangelio, y fíjense lo que dice. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen.
Después se le apareció a Jacobo, a Santiago, luego a todos los apóstoles. Y ahí es donde vamos a hacer la pausa. Fíjate qué interesante que Jesús, que en este pasaje está mencionando a estas personas a quien se les presentó, se les apareció Jesús después de muerto, y en el corazón de Jesús estaba realmente presentarse a su hermano, a pesar de que dudaba de él, a pesar de que incluso estaba en contra de su ministerio, de la misión que Dios le había llamado. Sin embargo, Jesús se les presenta, y tú lo pudieras esperar, no, pues a sus seguidores más cercanos, no, los apóstoles, muy bien, ahí estaba. A otros 500 personas que le seguían, ahí estaba. Estaban dando todos estos testimonios de quién era Jesús. Pero Jesús se le aparece también a Jacobo. Y por lo que leemos aquí podemos asumir que eso fue lo que realmente cambió la actitud de Jacobo hacia Jesús. La resurrección. La resurrección es esa piedra donde está fundamentado todo lo que tú y yo creemos. De hecho, si no existiera, si la resurrección no fuera cierta, todo lo que hacemos, el leer, estudiar las escrituras, el tratar de vivir una vida correcta con Dios, el tratar de honrar a Dios en todo lo que hacemos, no tendría sentido. Somos realmente, dice la escritura, unas personas que damos lástima si la resurrección no es cierta. Y en esto quiero tomar un poco más de énfasis, y en este pasaje en particular que dijimos, ¿qué fue lo que transformó a Jacobo? Fue el evangelio, y en particular la resurrección. Pero a veces pensamos, pues, bueno, ¿qué es el evangelio? Pues el evangelio, la resumen más sencillo, podemos decir, pues son las buenas nuevas. Ok, ¿las buenas nuevas de qué? Vamos a ver eso. Aquí es el resumen más simple que puedes encontrar. Dice en el versículo 13, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Muerto, ¿por qué? Muerto, pues por tus pecados, por mis pecados. Si lo tomamos como, hagamos memoria, digamos, de la historia de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en unas condiciones perfectas, tenían una relación con Dios mismo de manera directa. Dios les dio solamente una instrucción. ¿Sabes qué? De este árbol no puedes tomar. De todo lo demás puedes disfrutar de lo que yo te he creado, pero de esto no. ¿Qué es lo que hace Adán? Él decide tomar en sus propias manos qué era lo que él podía hacer o no. Él de alguna manera pues le tomó el derecho que solo le pertenecía a Dios de determinar qué era lo correcto y no, y él decide en el orgullo de su corazón determinar qué era, y él peca. Y a raíz de eso, toda la raza humana, todos tú y yo estamos representados en ese pecado original. Ahora, ese pecado original, ese orgullo que hay en el corazón, esa tendencia al pecado, puede manifestarse de muchas formas en tu corazón y en mi vida el día de hoy. Puede manifestarse en la ansiedad y la necesidad que tenemos de generar dinero. Vamos a trabajar y hacemos un ídolo del dinero, y siempre queremos más y más y más y más. No estoy hablando acerca de ser diligentes y trabajar, sino que en la necesidad insaciable de querer más y más dinero. También se puede ver manifestado en el enfoque que le podemos dar, y lo vemos en nuestra sociedad hoy en día, acerca del sexo. Muchas personas toman el sexo como algo, en un fin en sí mismo, y hacen un dios de él, y buscándolo ya sea de manera incorrecta fuera del matrimonio, o llevándolo más allá de lo que Dios lo diseñó. Pueden ser también una manifestación de nuestro pecado en nuestras vidas, son las relaciones personales. Vemos que cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente su relación con Dios es estropeada. Su relación con Dios fue cortada de tajo.
ya no era lo mismo, ya no tenían acceso a esa comunión directa y sin interrupción. Había algo ahí en medio y se llamaba pecado. No solo crea el pecado no solo crea división entre nosotros y Dios, pero también afecta nuestras relaciones personales. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Se acusaron el uno al otro de quién tenía la culpa. Más adelante vemos cómo se continúa desarrollando la historia de la humanidad y vemos asesinatos, vemos mentira, vemos gente haciendo trampa, vemos el desarrollo de la corrupción, vemos muchos otros males y todos tienen su raíz en el jardín del Edén, en el pecado que está en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros liberarnos de ese pecado? La realidad de las cosas es que no podemos. Requiere un sacrificio de sangre. Y es por eso que Dios a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Él empezó a desarrollar este concepto, esta idea para ayudarnos a entender la gravedad de nuestro pecado. En un principio, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, Dios les instruye que no les instruye, pero sabemos que un animal fue muerto a raíz de su pecado para cubrirlos de piel. Más adelante vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento cómo el concepto de sacrificios, y en particular el sacrificio de un cordero impecable, puro, sin mancha, fue necesario para hacer expiación por nuestros pecados, para que tú y yo, para que ellos en aquel entonces pudieran tener acceso renovado a Dios, para poder cubrir la culpa del pecado. Es por eso también que uno de los títulos o los nombres como conocemos a Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No como los sacrificios del Antiguo Testamento que cubrían el pecado de manera temporal. Esto lo dijo Juan el Bautista en Marcos, en el capítulo 1, cuando él está realizando su ministerio de llamar a la gente a arrepentimiento. Ve que Jesús va viniendo y él les anuncia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué vemos que parte esencial del Evangelio es la muerte de Jesús, la muerte de Cristo? Porque Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no le hace así nomás, lo limpia, lo quita completamente. Es por eso que lo básico del Evangelio es la muerte de Jesús. Pero no solo quedó ahí. Fue muerto, sí, por nuestros pecados. La culpa que nosotros no podíamos pagar fue puesta sobre él. Él murió siendo no culpable de ninguno de esos pecados. Más adelante él es sepultado. Sabemos que pasó 3 días en la tumba y después resucitó. En los tiempos de Jesús había había muchos maestros, había otros que predicaban buenos mensajes acerca de la ley, animaban al pueblo. Sin embargo, ninguno de ellos resucitó. Y es por eso que parte esencial de nuestra fe es tener en tu corazón y en mi corazón la seguridad de que Jesús resucitó de los muertos. Si eso no fuera cierto, Jesús no sería Dios. Jesús no pudiera ser el Cordero perfecto de Dios si Él no hubiera resucitado. Mis amados, la resurrección es más que una simple historia, algo que se usa en la religión para tener a la gente sometida y que se controle. Esto es algo genuino. Dice más adelante en este mismo capítulo 15, en el verso 12 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como
como dicen algunos, entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí el apóstol Pablo está haciendo el comparativo y es lo que te decía hace rato. Si Cristo no resucitó, vámonos todos a nuestras casas, vivamos la vida como bien se nos plazca, porque no es cierto. Sin embargo, mi vida está aquí de testimonio de que Cristo sí resucitó. Y sé que la vida de muchos aquí pueden testificar lo mismo. No quiere decir que no va a haber dificultades, no quiere decir que no va a haber problemas. De hecho, cuando estaba estudiando acerca de Santiago, y es algo muy cierto, el solo hecho de tú y yo enfrentar dificultades es prueba de que Dios es real, por el hecho de que Dios las permite para purificar nuestra fe, para sacar algo más precioso que hay en nuestros corazones. Si no enfrentáramos dificultades por el tratar de aferrarnos a las verdades bíblicas, pues quiere decir que no es cierto, porque bien el diablo pudiera estar contento, los tengo bien en la bolsa, no importa. Así que te quiero animar el día de hoy. No sé cuál sea el estado de tu corazón. No sé si tú has llegado a un punto como el que llegó Santiago, de reconocer que Jesucristo es Señor. De hecho, en el mismo versículo 1 leíamos en Santiago, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no dice Jesucristo, el buen predicador, mi hermano, ese buen maestro. Dice Jesucristo. Dice: soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo está haciendo a Jesucristo igual que Dios. Está reconociendo Jesucristo es Dios. Él tal vez cuando estaba en vida Jesús y tenía esa relación con él no creía quién era. Sin embargo, en este punto de la historia, Santiago ahora decidió, y Dios le dio la oportunidad de reconocer en su corazón: sí, efectivamente Jesús es Dios. Y lo que yo te quiero animar el día de hoy con este punto es, pídele al Señor que te dé la capacidad de entender, de examinar lo que está en tu corazón. Si tal vez tú has conocido algo de Dios, tú conoces quién es Jesús o has tenido algo de conocimiento de Él, tal vez estudias las Escrituras, tal vez no estamos aquí para traer condenación a nadie. Pero lo que yo sí te quiero animar es que le preguntes a Dios realmente si has entregado tu vida a Jesús. ¿Has en tu corazón sometido tu voluntad a la voluntad de Dios? Y te voy a pedir por los siguientes 2-3 minutos que si, en respeto a los demás, que si puedes cerrar tus ojos, tal vez inclinar ahí tu rostro. Y ahí donde tú te encuentras, pídele al Señor Jesús que te ayude a ver la condición de tu corazón. Padre, yo te pido por cada uno de mis amados que estamos aquí reunidos presentes, yo te pido que tú nos ayudes a ver realmente lo que tú ves en nuestros corazones. Señor, te pido que tú traigas convicción a cada uno de nosotros. Sé que hay muchos aquí que ya han sometido sus vidas, que han decidido decir en sus corazones: Señor Jesús, yo creo las Escrituras, yo creo que tú moriste por mis pecados, yo creo que tú fuiste sepultado y resucitado al tercer día. Yo reconozco que tú eres Dios y recibo esa gracia y ese regalo que tú me has dado. Señor, también reconozco que hay algunos aquí que tienen duda. Señor, aquellos que tienen duda, yo te pido que tú los afiances, que tú los afirmes en ti, Señor Jesús. Pero también te pido por mis amados que están aquí, que tal vez nunca han sometido sus vidas a ti, Señor Jesús.
Padre, yo te pido que tú continúes obrando en sus corazones, que tú continúes ardiendo como un fuego en su interior, algo que no les permita salir de aquí sin resolver su relación contigo, Señor Jesús. Yo te pido que tú traigas una convicción mayor y genuina y creciente en sus corazones de ponerse a cuentas con Dios. Padre, te lo pido, Señor, obra en los corazones. Mis palabras no pueden hacer más, Señor, pero tu Espíritu Santo es el que puede traer convicción y seguridad a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar en lo que sigue, no estamos terminando todavía. Pero antes de continuar con lo que sigue, te quisiera animar. Si tú tal vez tienes algo de duda de tu relación con Jesús, de qué es lo que significa someter tu vida a Jesús, entregar tu vida a Jesús, te pido que te acerques conmigo al final, mándame un texto, me encantaría desarrollarlo un poco más poco a poco, o Alex y Cintia, déjanos saber, no lo dejes al mañana, al próximamente. Pero así rapidito, este es Santiago. Ahora vemos que este Santiago, que era hermano de Jesús, vemos que tiene una transformación en su corazón, vemos ahora que es una vida nueva, y lo que sucede ahora es que cuando él está escribiendo esta carta, se estima que fue aproximadamente alrededor del año 44 a 50 después de Cristo. Esta es la carta o el escrito más, el primer escrito del Nuevo Testamento. Cuando tú abres el Nuevo Testamento te encuentras primero con los evangelios, ¿no? Los evangelios, Hechos, Romanos y otras cartas no están en el Nuevo Testamento ubicados dependiendo de su fecha, pero esta carta de Santiago se estima que esta fue la primera que se escribió. Después de este encuentro que tiene Santiago con el Señor Jesús, su vida es cambiada completamente. De hecho, él llega a ser una de las columnas o pilares en la iglesia primitiva, que quiere decir la iglesia cuando estaba iniciando. Cuando Jesús resucitó, se mostró a estas personas que leímos y después nos dejó una encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y a eso, al principio de ese grupo de creyentes, es lo que llamamos el principio de la iglesia o la iglesia primitiva. Y esta carta se le está escribiendo, te digo, alrededor, si fue escrita alrededor del año 44 al 49 después de Cristo, quiere decir que está siendo escrita alrededor de 10, 15 años más o menos después de que Jesús murió y resucitó. En ese entonces, la mayoría de los creyentes en estos primeros 10 años eran creyentes que venían de raíces judías. Recordemos que todo el Antiguo Testamento fue al pueblo de Israel, al pueblo judío, y Jesús de hecho creció en este contexto, y la mayoría de los primeros seguidores son gente que habían crecido con la doctrina del Antiguo Testamento y ahora habían reconocido que Jesús era realmente ese Mesías, ese Cordero de Dios que estaban esperando, y estaban pues en ese conflicto de, bueno, es que esto fue lo que yo aprendí, pero ¿cómo lo puedo reconciliar con estas enseñanzas que está trayendo Jesús? Que Él está haciendo el cumplimiento de todo lo que aprendimos. Y están de alguna manera con el estira y el afloje, están tratando de ver cómo vivir de manera práctica su fe. Y a este grupo de judíos cristianos es a quien les está escribiendo Santiago. Sin embargo, sabemos que les escribió a este grupo específico de gente, pero estas escrituras, como el resto de las escrituras, se aplican a cualquier persona, independientemente de si tú y yo tenemos ascendencia judía o no. Este escrito es para la iglesia cristiana, para los seguidores de Cristo. Una palabrita que aquí muy interesante, cómo se presenta Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate qué interesante, porque él no se presenta como Santiago, el hermano de Jesús,
y ustedes me tienen que escuchar porque yo tengo una relación especial con él. No se presenta como Santiago, uno de los líderes principales de la iglesia. Él se presenta como Santiago, siervo de Dios. Otra forma de traducir esa palabra siervo más específicamente sería esclavo. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, tal vez la palabra esclavo no tiene realmente el mismo peso o el mismo contexto que lo que tenemos hoy en día, ¿no? Tal vez cuando piensas en la palabra esclavo, no se te vienen en mente como aquí en Estados Unidos hace algunos años, 100, 200 años atrás, donde había plantíos donde se utilizaba gente de color negro, afroamericanos, para hacer trabajos forzados. A ese tipo de esclavitud no se estaba refiriendo. En el Imperio Romano había 4 tipos de esclavos más o menos. Uno de ellos eran los traidores a la patria, que ellos habían sido encontrados culpables de traición a la nación, al Imperio Romano, y eran enviados a trabajos forzados donde por lo general no iban a sobrevivir. Había otro tipo de esclavos que eran los que trabajaban por familias, estaban asignados a la agricultura, a la ganadería de ciertas personas que tenían pues grandes ingresos, ¿no? Y ellos los tenían y vivían a la merced de ellos. Hay otro que eran los que vivían como servidores en la casa del emperador. Ellos estaban destinados a vivir ahí. Pero el cuarto es el más interesante y son los que llamaríamos siervos a base de fiador. En inglés se llama bond servant. ¿Qué significa un siervo o un esclavo en base de un fiador? Pues fíjate que este es un tipo muy interesante porque ellos, si alguien tenía, digamos, una deuda, una necesidad muy fuerte, alguien podía ir y se acercaba con alguien que tenía un fiador y se vendía como esclavo a esa persona por X cantidad de tiempo. Ahora, yo venderme como esclavo puede tener también bastantes beneficios para uno mismo. El nuevo amo se comprometía a darle alojamiento, a darle alimento, a tener cuidado de él, a enseñarle un oficio si yo no tenía la capacidad o no sabía algún oficio. Habían distintos beneficios. No solo eso, sino era por un tiempo determinado. Y una vez que terminaba ese contrato, por ponerlo en términos más modernos, el esclavo podía ya ser libre y en muchas ocasiones se les pagaba una cantidad por sus servicios. Más que nada de este tipo de esclavos es del que se está refiriendo Santiago. Pero ahora, hagamos una pequeña pausa en esto, porque sabemos que esto fue escrito en el contexto romano. Sin embargo, Santiago, recordemos que había crecido como judío. Y en el Antiguo Testamento, el término siervo o esclavo tiene también otro sentido, que tiene que ver con una misión, con algo que Dios le había encargado a alguien, ¿sí? ¿Y cómo podemos unir estos dos temas? Pues en Hechos 1:8, vamos ahí de manera rapidita. Hechos 1:8. Nos dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Santiago se presenta como ese siervo, como ese alguien que decíamos en un principio, sometido su vida, que se ha entregado en esclavitud al Señor Jesucristo. Ha sometido su vida al Señor Jesucristo, pero a su vez ha recibido ahora la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Tú y yo, mis amados, tú y yo, aquellos que nos decimos seguidores de Jesucristo, hemos sido comprados, ha sido pagado un precio tan grande por tu vida y mi vida. La vida misma del Señor Jesucristo ha sido
pagada. Nosotros somos ahora esclavos de Jesucristo en ese sentido. Y no solo eso, sino Dios nos ha encomendado la misión de ir por todo el mundo, de llevar este mensaje de amor, este mensaje de reconciliación del hombre con Dios, de la mujer con Dios. Esa es nuestra misión. Nosotros somos esclavos de Jesucristo en ese sentido. Y ya para terminar, vemos que Santiago, a partir de esto, empieza a tratar algunos temas. Las personas a quienes le escribe, dice en ese mismo versículo 1, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Quiénes son esas 12 tribus en la dispersión? Como te decía en un principio, la mayoría de los primeros cristianos eran de trasfondo judío, y en esos tiempos, alrededor del 40 al 44 más o menos después de Cristo, hubo una gran persecución. Como los judíos cristianos estaban ahora tratando de ver cómo vivir su fe, estaban entrando en conflicto con sus familiares que eran más apegados a las raíces judías y que no querían reconocer quién era Jesús. Estaban perdiendo sus relaciones, estaban perdiendo sus familias, estaban perdiendo fuentes de trabajo. No muchos de ellos, pero sí algunos estaban sufriendo la muerte, estaban siendo asesinados por causa de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y no solo esto, muchos de ellos, dice, en la dispersión, porque fueron esparcidos por todo el Imperio Romano a raíz de esta persecución que estaba sucediendo. A estos seguidores de Jesucristo que estaban en persecución, que estaban en tribulaciones, les escribe Santiago y les trata de los siguientes temas que vamos a estar viendo las siguientes semanas, pero les habla acerca de cómo vivir su nueva fe en cuanto a las riquezas, en cuanto al pecado, en cuanto al uso de nuestras palabras, a la lengua, acerca de nuestras acciones, cómo se ve nuestra fe de manera práctica. Les habla acerca de la sabiduría del mundo, acerca de la sabiduría de Dios. Les habla acerca de cómo vivir en una comunidad cristiana. Y dentro de todos estos temas hay uno en particular que menciona, y es el sufrimiento. El sufrimiento, de hecho, es un tema común en todos los que te acabo de mencionar, y es un tema que tal vez hoy en día lo ignoramos en muchas ocasiones. Pensamos a veces, y muchos son culpables de predicar un evangelio que te dice: no, es que si eres cristiano todo te va a ir bien, no vas a tener problemas. Ven y digamos, no sé, da una ofrenda a la iglesia y Dios te la va a regresar y vas a ser rico. No vas a de hecho, si estás en enfermedad, si estás en dolor, es porque tú tienes la culpa, porque estás haciendo algún pecado. Pero si tú crees en Dios, todo va a estar bien. Eso no puede estar más lejano de lo que nos enseñan las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y este personaje Santiago nos va a estar hablando acerca del propósito del sufrimiento en la vida del creyente. Así que quiero animarte a que continúes asistiendo las próximas semanas, a que tal vez estudies por tu cuenta el libro de Santiago y anota por ahí tus observaciones. Si tienes alguna pregunta, espero poderla contestar en las siguientes semanas. La siguiente semana vamos a estar hablando de los versículos 1 al 8, que tiene que ver con las pruebas, con las tribulaciones, las aflicciones que recibimos, que nos vemos enfrentados tú y yo a todos los días. Así que vamos a concluir con eso. Vamos a inclinar de nuevo nuestros corazones, vamos a disponernos al Señor en oración. Si gustan pasar. Señor Jesús, te pedimos el día de hoy que tú uses este mensaje para traer convicción, para traer cambio en las vidas de cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor Jesús, que
Si hay algo que necesita ser entregado a ti, algo a lo cual tal vez nos seguimos aferrando, Señor, tal vez en nuestras vidas nosotros somos realmente los que mandan, tal vez de palabra o de labios decimos, sí, es que yo creo en Jesucristo, pero nuestra vida refleja lo contrario. Te pido, Señor Jesús, que tú continúes obrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Padre, te pido que así como Santiago demostró ser un siervo tuyo, a partir de tener ese cambio en su corazón, te pedimos que nosotros podamos tener esa misma actitud, no una actitud de orgullo, una actitud engreída o egoísta o con un sentido de superioridad, pero que podamos reconocer con humildad lo que has hecho en nuestros corazones y que asimismo lo podamos extender a aquellas personas con las que tenemos contacto todos los días, que podamos realmente, como dice Hechos, ser revestidos de poder y llevar las buenas nuevas del perdón de Jesucristo a los confines de la tierra, a todos los lugares donde nos encontramos. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén.